Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Cuanto más cavamos en las Escrituras, más nos parecen una mina inagotable de verdad. Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy es el día de teología pura, pura teología, y damos inicio a una nueva serie titulada Bibliología, compartiendo el primer tema de la serie, Bibliología y formas de la palabra de Dios. Tú nos creaste con un propósito. Bibliología y formas de la palabra de Dios es el primer tema de esta interesante serie. Invito a usted, querido oyente, para que en este día no se pierda esta serie que vamos a desarrollar a partir de esta mañana. Nos acompaña hoy Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia, quien responderá a este tema. Buenos días, pastor Ángelo. Buenos días, Oscar, y buenos días a usted, estimado oyente. Gracias por escucharnos, y con esta serie de bibliología en nuestra franja de teología pura, pura teología, queremos que usted conozca la Biblia y que pueda fundamentar su fe en la palabra de Dios y no en sus propios presaberes, no en sus propias quizás emociones, sino que su fe se ancle en la palabra de Dios. Le recordamos, querido oyente, que usted puede escucharnos en vivo a través de internet, por radioprimavera.com, al igual por el Facebook de Radio Primavera, por el modo tradicional del 1020 AM, también nos puede escuchar en vivo. Pero además de esto, si usted tiene dificultades para escucharnos por su horario de trabajo y por otros compromisos, nos puede escuchar a través de nuestro canal en YouTube. Usted escribe en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito, y allí podrá encontrar muchos de los temas que compartimos cada mañana aquí en el día 1020 AM y en la franja de lunes a viernes de 7 a 7:30 de la mañana. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, ¿por qué en nuestra franja de teología pura, pura teología, consideró importante tratar una serie dedicada a la bibliología? Oscar, porque no hay teología sin Biblia. La teología, bueno, al menos la buena o la pura, como la llamamos en esta franja, se fundamenta en lo que Dios ha revelado en su palabra escrita. Es por eso que todos los cristianos pues debemos conocer por lo menos algo básico acerca del origen y la naturaleza de la Biblia, ya que de ella depende pues todo el andamiaje de la fe cristiana. ¿Qué tema vamos a ver en esta serie? En esta serie, vamos a ver algunos temas. Esta serie está compuesta por 7 temas que yo considero son esenciales, son básicos que todo cristiano conozca. Inclusive si a algún no cristiano le gustaría saber qué creemos los cristianos en cuanto a la Biblia y por qué lo creemos, pues esta serie le va a despejar sus dudas y le va a servir de mucho para que empiece a ver la Biblia con otros ojos. Los temas que vamos a tratar son, como ya dije, 7. El primero es Bibliología y formas de la palabra de Dios, que lo vamos a ver hoy. El segundo es el canon bíblico. El tercero, la autoridad de la Biblia. El cuarto, la inerrancia de la Biblia. El quinto, la claridad de la Biblia. El sexto, la necesidad de la Biblia. Y el séptimo, la suficiencia de la Biblia. Esos son los 7 temas que vamos a ver en esta serie. Bueno, pastor, iniciemos con parte del tema de hoy, que se ha titulado ¿qué es la bibliología?, para poder descifrar este mismo concepto. La bibliología, Oscar, es la parte de la teología sistemática encargada de estudiar todo lo relacionado con la Sagrada Escritura. Los hechos objeto de estudio en esta rama de la teología son la revelación, la inspiración bíblica, la autoridad, la canonicidad, la inerrancia, la suficiencia, la necesidad y la inspiración bíblica. Esta palabra bibliología o este término bibliología se deriva de 2 términos griegos, biblo que significa libros y logos tratado o estudio.
Así que la bibliología pues es el estudio acerca de la Biblia y por eso los cristianos pues debemos conocer, ¿no? Porque nuestra fe se fundamenta en la Biblia. Pastor, ¿por qué es importante que un cristiano normal, es decir, un cristiano que no va a ser pastor o maestro o teólogo, conozca un poco más a fondo lo que es la bibliología y lo que abarca? Esa es una muy buena pregunta, Oscar, y yo creo que la razón por la que un cristiano normal, como usted llama, conozca con mayor precisión sobre la bibliología y su alcance, es porque lo haría un cristiano, o lo hace un cristiano con convicciones y por lo tanto pues más útil en el reino de Dios. Qué bueno que todo cristiano conociera sobre el canon bíblico, o que conociera mejor las implicaciones de la autoridad o la suficiencia de la Biblia. Sería provechoso que un cristiano cualquiera dominara el tema de la inerrancia y la necesidad de la Biblia. Estos y otros temas que tienen que ver con la bibliología son temas que están a la orden del día en cualquier escenario donde se quiera ganar a una persona para Cristo. Quiere decir que la bibliología bien dominada y bien aplicada se podría convertir en una herramienta evangelística para alcanzar a otros para Cristo. Claro que sí, Oscar, y por esa razón en Vidas con Propósito vamos a desarrollar con mucho amor y con mucho esmero esta serie. Así que recomiendo a cada oyente que hoy nos está escuchando para que no se pierda ni uno solo de estos temas, pero al mismo tiempo les pedimos que por favor nos ayuden recomendando a otros oyentes nuestro programa para que también sean edificados con esta serie sobre la bibliología. Pastor, en el mundo occidental, cuando usamos la expresión palabra de Dios, todos o casi todos inmediatamente pensamos en la Biblia. ¿Es esto cierto? Pues sí, eso es cierto y es correcto. Por supuesto que la Biblia es la palabra de Dios. Nadie pues pone eso en duda. Solo que la Biblia, y hay que tenerlo en cuenta, usa esa misma expresión para referirse no únicamente a ella, pues la palabra Biblia no aparece en la Biblia, sino para referirse también a otras formas de la palabra de Dios. Seguramente algunos oyentes se preguntarán, ¿cómo es eso que en la Biblia no aparece la palabra Biblia? Pues así como lo oye, en la Biblia no aparece esa palabra, la palabra Biblia. Recordemos que la palabra Biblia proviene del griego biblos y hace referencia al conjunto de libros que fueron reconocidos como inspirados de parte de Dios y que por lo tanto conforman el canon de las Sagradas Escrituras. Pastor, ¿qué quiso decir con que en la Biblia se hace referencia a otra forma de la palabra de Dios? ¿Qué quiere usted decir con la frase la palabra de Dios? Bueno, en realidad hay diferentes significados que esa frase toma en la Biblia. Es útil distinguir esos diferentes sentidos pues para tener una mayor comprensión de la frase la palabra de Dios que nosotros tanto usamos y que únicamente hacemos referencia a la Biblia cuando utilizamos esa palabra, o esa frase, palabra de Dios. Cuando uno lee la Biblia pues encontrará que la frase palabra de Dios puede hacer referencia a cinco aspectos, a 5 aspectos. Número 1, al Señor Jesucristo. Número 2, a los decretos de Dios. Número 3, a las palabras que Dios comunicó directamente a los hombres. Número 4, a palabras pronunciadas por hombres. Y número 5, a palabras en forma escrita. ¿Qué quiere decir cuando afirma que el Señor Jesucristo es una forma de la palabra de Dios? Lo que quiero decir con esta afirmación es que la misma Biblia presenta al Señor Jesucristo como la manifestación plena de la palabra de Dios. De hecho, a veces la Biblia se refiere al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, como el Verbo de Dios. Este término verbo, en el griego koiné del Nuevo Testamento, es logos y puede traducirse, o de hecho se tradujo al español como verbo, pero también puede traducirse como palabra. Por ejemplo, en Apocalipsis 19:13, Juan ve al Señor Jesús resucitado en el cielo y dice, y su nombre es el Verbo de Dios. De modo similar al principio del Evangelio de Juan, leemos Juan 1:1, en el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. ¿Cómo sabemos que en este versículo de Juan 1:1, por ejemplo, está hablando del Señor Jesucristo? Por el contexto. Porque pues es claro que Juan habla acá de Jesús por el versículo 14, vamos a leerlo, y el verbo, arrancó en el 1 diciendo que el verbo era Dios, y en el 14 dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre.
Estos versículos, inclusive Primera de Juan 1:1, son los únicos casos en que la Biblia se refiere al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, como el Verbo o el Verbo de Dios. Bueno, no es tan común, pero ahí aparecen. Pero esto indica que entre los miembros de la Trinidad es especialmente Dios Hijo, quien en su persona, tanto como en sus palabras, tiene el papel de comunicarnos el carácter de Dios y expresarnos la voluntad de Dios. Eso le corresponde a Cristo Jesús. ¿Qué implicaciones tiene para nosotros decir que el Señor Jesucristo es la palabra de Dios? Que obedecerlo es obedecer a Dios, pero al mismo tiempo desobedecer a Jesús es desobedecer a Dios. Y esto adquiere un nivel mayor, pues al declarar tan abiertamente que Jesús es el Verbo y al mismo tiempo Dios, nos revela que Jesús es mucho más que un buen hombre, que es mucho más que un maestro o un profeta que anuncia el mensaje de Dios. Jesús es Dios hecho carne y despreciar sus palabras es rechazar al mismísimo Dios. Esa es la implicación tan seria. Pastor, actualmente, ¿qué palabras del Señor Jesucristo usualmente se rechazan en el mundo cristiano? Muchísimas, pero permítame mencionar quizás las más comunes, las más rechazadas. Discipulado sin cruz. Aceptamos que debe haber discipulado, pero la cruz no nos gusta mucho. Perdón sin arrepentimiento. La gente quiere ser perdonada, pero no quiere arrepentirse. Salvación sin santificación. La gente quiere ser salva, pero no quiere ser santa. Qué incoherencia. Puerta angosta sin camino angosto. La gente quiere caminar con Jesús, pero no quiere sufrir por la causa de Jesús. Perdón sin reconciliación en las relaciones interpersonales. Decimos que hemos perdonado, pero no queremos reconciliarnos con la persona. El divorcio, ¿no? Hoy día es común que entre los cristianos haya divorcio, rechazando así las palabras de Jesús en contra del divorcio. Y la disciplina en la iglesia, hoy día los miembros quieren ir a la iglesia y si les llaman la atención o los ponen en disciplina, pues se van para otra iglesia, así de sencillo, porque rechazan la enseñanza de Jesús acerca de la disciplina en la iglesia. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Hoy en Vidas con Propósito estamos iniciando una nueva serie, la bibliología en el espacio de teología pura teología, y hoy estamos definiendo lo que es la bibliología y la forma de la palabra del Señor, de la palabra de Dios. Pastor Ángelo, ¿qué quiere decir cuando afirma que los decretos de Dios son una forma de la palabra de Dios? Mire, cuando uno lee la Biblia, Oscar, se encuentra con que a veces la palabra o las palabras de Dios toman forma de poderosos decretos o expresiones divinas que hacen que sucedan cosas o que sucedan eventos. Incluso hacen que las cosas lleguen a existencia, que lleguen a existir de la nada, solo porque Dios habló, solo porque Dios dio una orden. Ese es el patrón en el Génesis. Leemos en Génesis 1:3, y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Vea, Dios incluso creó el mundo animal mediante su poderosa palabra. Dice el Génesis 1:24, y dijo Dios que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie. Es por esta razón que el salmista pudo decir en el Salmo 33:6, por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Bueno, pastor, ¿qué nombre reciben estas poderosas palabras de Dios? A estas poderosas y creativas palabras de Dios a menudo se les llaman los decretos de Dios. Es decir, Dios como el rey, como el soberano, como el Señor, da órdenes reales, soberanas y autónomas, y tales órdenes se tienen que cumplir. Se cumplen porque el que está hablando es Dios. Con la anterior aclaración definamos entonces qué es un decreto de Dios. Un decreto de Dios es una palabra o unas palabras de Dios que él emite y que hace que algo suceda. Estos decretos de Dios incluyen no solo los de la creación original, sino también la existencia continuada de las cosas. Porque vea lo que expresó el escritor a los Hebreos en Hebreos 1:3 acerca de Cristo Jesús. Hebreos 1:3 dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. ¿Qué implicación tiene para los hombres que Dios en su palabra tenga la potestad de hacer o emitir decretos? Bueno, la implicación es esta.
que nosotros no tenemos esa potestad. Lo hemos dicho a la saciedad en Vidas con Propósito, pero hoy nos corresponde repetirlo. La potestad de decretar es única y exclusiva de Dios. Los seres humanos no tenemos esa autoridad, los ángeles tampoco la tienen, nadie más la tiene, le pertenece solamente al Rey. Pastor, ¿por qué entonces en algunas iglesias los predicadores o pastores modelan y enseñan que los cristianos sí tenemos la potestad de decretar y declarar para que las cosas sucedan? Eso generalmente se debe a ignorancia bíblica, a un desconocimiento abismal de la naturaleza de Dios. Vea, el Señor no ha compartido ni compartirá nunca el atributo de su omnipotencia. Quien tuviera la capacidad de decretar para que las cosas sucedieran y así fuera, pues entonces tal persona se convertiría en Dios. A la verdad, pues esa enseñanza es solapada y quiere mostrar a los hombres o presentar a los hombres al mismo nivel de Dios, a las criaturas al mismo nivel del Creador. Pastor, ¿qué quiere decir que a las palabras de Dios o que Dios comunicó directamente a los hombres se le llama palabra de Dios? Bueno, esa es otra forma que adquiere la palabra de Dios en la Biblia. Uno lee en la Biblia que a veces Dios se comunica con personas en la tierra, hablándoles de forma directa. A esas palabras se les puede llamar pues palabras de Dios de comunicación personal. Se hallan pues ejemplos en toda la Biblia. Por ejemplo, en el mismo momento de la creación, Dios habla con Adán. Dice, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que él coma ciertamente morirás. Ahí Dios está hablando con Adán. Después del pecado de Adán y Eva, pues Dios todavía viene y habla directa y personalmente con ellos en las palabras de, cuando el Señor pronuncia la maldición. Otro ejemplo claro de la comunicación directa personal de Dios con los individuos en la tierra se halla en el otorgamiento de los 10 mandamientos. Dice que Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos y empieza ahí: yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, el país donde eras esclavo, no tengas otros dioses ajenos delante de mí. En el Nuevo Testamento, en el bautismo de Jesús, Dios Padre habló con una voz audible desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. En estas y otras ocasiones en donde Dios pronunció palabras de comunicación personal a individuos, fue claro para los que las oyeron que eran en verdad las palabras de Dios. Estaban oyendo la misma voz de Dios y por consiguiente estaban oyendo palabras que tenían autoridad divina, autoridad absoluta, y eran pues absolutamente dignas de confianza. No creer o desobedecer alguna de esas palabras habría sido no creer o desobedecer a Dios y por consiguiente había sido pecado. Bueno, ya tenemos claro que cuando Dios habla directamente, digamos como en voz audible, y quedaron registrados en la Biblia, son también pues la palabra de Dios. Pero ¿qué significado tiene cuando afirma que las palabras pronunciadas por hombres también son una forma de la palabra de Dios? Vea, uno frecuentemente en la Biblia ve que Dios levanta profetas por medio de los cuales Él va a hablar. De nuevo, pues aquí es evidente que aunque son palabras humanas, dichas en lenguaje humano ordinario por seres humanos ordinarios, la autoridad y la veracidad de esas palabras de ninguna manera queda disminuida. Siguen siendo también palabras de Dios. Deuteronomio 18 al 20 dice así: Por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado decir, morirá. La misma suerte correrá al profeta que hable en nombre de otros dioses. ¿Qué pasaba cuando alguien no acataba o no obedecía las palabras que en verdad Dios hablaba o había hablado por medio de un profeta? Bueno, las palabras de Dios habladas por labios humanos de un verdadero profeta se consideraban, Oscar, tan autoritativas y tan verdad como las palabras de Dios de comunicación personal, o sea, como si Dios hablara directamente. No había disminución de autoridad de esas palabras cuando eran dichas mediante labios humanos. Por lo tanto, no creer o desobedecer alguna de esas palabras era no creer o desobedecer a Dios mismo.
Bueno, en el Antiguo Testamento vemos la actividad de los profetas que Dios usó, pero ¿Dios podría hablarnos por medio de un profeta en nuestros días? Claro que sí, pero todo cristiano que medianamente conozca la Biblia, que la haya leído, notará que los verdaderos profetas son escasos hasta en la Biblia. Y les doy un ejemplo, mientras que Acab y Jezabel tenían 850 profetas que les daban supuestos mensajes divinos, Elías era un profeta solitario que cuando hablaba, la mismísima palabra de Dios salía por sus labios. Así que aunque Dios puede hablarnos por profecía, no es el instrumento más común, más usual que Él usa. Pero indiscutiblemente Dios siempre nos habla a nosotros por medio de su palabra escrita, por medio de la Biblia. Bueno, muchos andan buscando profecías porque no tienen pereza, no se esfuerzan por leer la Biblia. Sí, es que requiere menos tiempo, menos esfuerzo, entonces es más fácil que otro me hable y no ponerme a leer la Biblia para que Dios me hable. Pastor, finalmente, ¿qué quiere decir cuando afirma que las palabras de forma escrita son también una forma de la palabra de Dios? Bueno, en la Biblia también hallamos varios casos en que las palabras de Dios fueron puestas en forma escrita. El primer caso de esto se halla en la narración del otorgamiento de las 2 tablas de piedra en las que estaban escritos los 10 mandamientos. Los escribió de hecho Dios mismo. Dice así Éxodo 31:18. Y cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de la ley, que eran 2 lajas escritas por el dedo mismo de Dios. Éxodo 32:16 dice, tanto las tablas como la escritura grabada en ellas eran obras de Dios. Ahí vemos entonces que quedó la palabra de Dios escrita. Pero también vemos eso en Jeremías. En Jeremías 32 dice así, que Dios le dijo a Jeremías, escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Entonces lo que escribe Jeremías también es la palabra de Dios. Inclusive Pablo puede decir que las mismas palabras que escribe a los Corintios son palabras de Dios. Eso está en 1 Corintios 14:37. Pablo dice, esto que le estoy escribiendo es palabra de Dios. Al conjunto de esas palabras de Dios que quedaron de forma escrita, es lo que nosotros los cristianos conocemos y llamamos Biblia, y tienen toda la autoridad y la veracidad divina. Por eso cuando nosotros leemos la Biblia, lo que estamos leyendo es la palabra de Dios. Y yo quisiera que los oyentes pudieran comprender eso, porque algunos oyentes quizás, o algunos cristianos quizás, les gusta más que les hable un profeta, que alguien se les acerque y le diga, tengo un mensaje de Dios para ti. Vea, mi estimado, usted si abre la Biblia, ahí encontrará un mensaje de Dios para usted. Pastor, ¿qué beneficios tenemos de contar con la Biblia, la palabra de Dios escrita? Vea, hay varios beneficios. Por ejemplo, uno de ellos es la preservación mucho más precisa de las palabras de Dios para generaciones subsiguientes. A mí me parece un privilegio enorme, por ejemplo, leer el sacrificio de Isaac. ¿Cuántos años sucedió eso? Sucedió 2000 años antes de Cristo. O sea, hace como 4000 años. Exacto. Y nosotros leemos ese acontecimiento y sabemos que en realidad sucedió porque es palabra de Dios y Dios es veraz. Yo las puedo leer y volver a leer y volver a leer. Es la palabra de Dios. También pues tenemos la oportunidad de inspeccionar repetidamente las palabras de Dios cuando las tenemos de forma escrita. Este privilegio no lo tuvieron los antiguos. Los antiguos escuchaban la palabra de Dios por medio de un profeta y si se les olvidaba, bueno, qué pena, ¿no? Se les olvidó, pero nosotros sí podemos volver a constatar las palabras de Dios. También otro beneficio es que las palabras de Dios por escrito están accesibles a muchas más personas que cuando se preservan meramente mediante la memoria y repetición oral. O sea, qué bonito que quedó un libro, que Dios quiso, fue su voluntad que quedara un libro, para que todas las personas que quieran tener acceso a ese libro, pues las puedan consultar en cualquier momento, en cualquier lugar. Es diferente que cuando depende únicamente la palabra de Dios de forma oral de una persona, pues dependeríamos de esa persona. Así que mis estimados, con este tema de bibliología lo que queremos es que usted ame la Biblia, que la abra, que la lea,
que la estudie, que la memorice, porque cuando usted lo hace, la palabra de Dios estará ministrando su propia vida. Pues oyente, mañana viernes tendremos el espacio dirigido a la familia. Es el viernes de la familia, donde continuamos con la nueva serie 10 retos para los padres del siglo XXI. Es una serie muy buena, no se la pierda. Y así que mañana lo esperamos nuevamente aquí en este mismo horario, en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Y si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. Gracias por escucharnos y que pasen un día